Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. El día de hoy sesionó el Consejo de Ministros, después de lo cual tuvimos algunas informaciones dadas en particular por el Ministro de Salud respecto a las medidas que se adoptarán para hacer frente a la actual fase que estamos viviendo en la pandemia. Para evaluar esas medidas, comprender su justificación y estar informados sobre detalles que quizás se nos escapan todavía, hemos invitado a unos especialistas de nuestro país en materia de salud pública, con experiencia además en otros países y quien se ha desempeñado como ministro de Salud. Estoy refiriéndome al doctor Víctor Zamora, cuya presencia en RPP saludo. Muy buenas noches, doctor Zamora. ¿Qué tal, Fernando? Muchísimo gusto de estar en tu programa. Bueno, estamos ante una realidad proclamada y aceptada, la de una tercera ola, con una particularidad, un contagio veloz de la parte de una variante relativamente nueva todavía, un poco más de un mes del coronavirus, pero la misma mortalidad que teníamos antes. Por eso quisiera saber si las respuestas que se han dado ante las cifras que tenemos diferenciadas de regiones, a usted le parecen las más adecuadas. Bueno, Fernando, quisiera hacer una acotación en tu introducción, ¿no? Sí. La nueva variante no genera la mortalidad que generó Delta, Lambda y la primera ola. Entre otras razones, o sea, la primera razón es que el virus no es tan agresivo como las anteriores versiones. La segunda razón es porque nuestro sistema de salud en general del mundo ha aprendido a manejar mejor los casos y por lo tanto eso se ve en los resultados de la mortalidad, que es mucho menor a la que en general se veía antes. ¿Cómo se explica eso, doctor? ¿Cómo se explica por qué esta variante es menos letal que las anteriores? Bueno, una explicación, una hipótesis que se viene trabajando y se viene discutiendo es que la epidemia estaría entrando a su fase endémica. ¿Qué significa eso? Dos especies, en este caso el humano y el virus, se encuentran por primera vez y se empiezan a acostumbrar a vivir juntos. En ese encuentro hay una alta mortalidad por parte del huésped, en este caso es el hombre. Pero a medida que nos vamos encontrando cada vez más, vamos encontrando nuestro equilibrio. Al virus no le interesa que su huésped fallezca en altas cantidades, porque eso es el lugar donde se va a reproducir. Pero esta es una teoría, por supuesto. Otras señalarían que esta variante es especialmente débil, pero eso no significaría que otras variantes no puedan ser especialmente agresivas, como en el caso del Delta. Nos movemos en el mundo de las teorías todavía. De acuerdo. Lo concreto, y de los antecedentes históricos, porque algunos historiadores están recordando que la también pandemia de la gripe española hace 100 años terminó de una manera similar, ¿no? Con variantes al final que eran menos letales y que terminaron por desaparecer o por volverse, como lo ha sugerido usted ya, endemia. Efectivamente, la primera teoría está seriamente soportada por antecedentes en que el hombre ha vivido con estos eventos en el pasado. Pero también ha sucedido que este virus ha reemergido con una nueva formas más agresivas. La tuberculosis, que se volvió una enfermedad endémica, cada cierto tiempo tiene una mutación que lo hace más resistente, más agresivo y vuelve a tener comportamiento epidémico. La malaria y el dengue y otras tienen ese mismo comportamiento. Cada cierto tiempo estallan brotes epidémicos, pero eso es parte de las teorías. Antes de entrar al tema de las medidas anunciadas, quisiera preguntarle algo en relación a un tema polémico sobre el que se ha pronunciado usted, que es qué hacer con los no vacunados. Este es un tema que se debate en varios países del mundo. Usted seguramente tiene experiencia en esta materia por otras pandemias en otros países. Yo lo que veo de los países europeos es que hay corrientes que quieren severidad y sanciones. Por ejemplo,
el no priorizar a los que llegan a los hospitales con infecciones sin estar vacunados. Otro dice, es imposible, eso atenta contra el juramento de Hipócrates, etcétera, etcétera. Pero algo hay que hacer, ¿no es cierto?, respecto de un porcentaje de nuestra población que descree de la ciencia y que independientemente del riesgo que corran ellos, le hacen correr riesgos a los demás. ¿Qué es lo que le parece a usted razonable de hacer en estas circunstancias? Bueno, en primer lugar, yo rechazo cualquier medida que atente contra el derecho humano al acceso a la salud. No se puede penalizar económicamente una barrera administrativa a las personas que no se han vacunado. Hay que tratarlas igual que las personas vacunadas, de acuerdo a su condición, a su necesidad, porque lo que hay que privilegiar es la vida y la salud. Número uno. Número dos, dicho esto, yo estoy y sigo estando a favor de las medidas restrictivas con respecto a aquellos que no se vacunan. Los que no se vacunan no pueden ingresar a lugares donde los vacunados sí podemos hacer. Pasa lo mismo con los que fuman. Si usted fuma, no puede ingresar a fumar a un restaurante. Lo puede hacer en la calle, pero acá no puede entrar fumando al cine, no puede fumar dentro del hospital. Estas cosas se pueden y se deben continuar haciendo con nuestra vacunación. Y ya se ha empezado a hacer en el Perú. Y el día de hoy, Italia acaba de anunciar la obligatoriedad de la vacunación, a que va a suceder dentro de aproximadamente 2 semanas, a toda persona mayor de 50 años. ¿Y cómo se hace eso, doctor? ¿Cómo se obliga? Explíqueme. Bueno, eso vamos a tener que observar cómo dentro de la legislación y la política italiana eso va tomando cuerpo. Ciertamente en el Perú hay corrientes que señalan que sus libertades deberían ser respetadas al máximo según la Constitución y probablemente eso no sea posible hacer en el Perú. Lo que sí es posible hacer en el Perú es poner restricciones a las libertades y en la medida de lo que sea necesario para esta parte. Por lo pronto tampoco pueden trabajar en lugares cerrados quienes no se hayan vacunado. Bueno, yo en ese sentido, por ejemplo, estoy a favor de la vacunación obligatoria para los trabajadores de la salud, por triple razón. Primero, por el cuidado de su propia salud. La segunda razón, por el cuidado de la salud de los pacientes que ellos cuidan. Y en tercer lugar, porque es un elemento crítico para el funcionamiento de un servicio vital. Esa persona, si por razón de enfermar, por no vacunarse, deja de asistir a un servicio de salud, no solamente pone en riesgo su vida y aduciendo a la libertad, sino pone en riesgo un servicio fundamental. Ahí sí yo creo que esta debería ser una medida de obligatoriedad para los trabajadores de la salud. Ahora vayamos a las medidas que han sido anunciadas ahora. Por una parte, el toque de queda en las regiones donde ha aumentado considerablemente la tasa de contagio, como Lima Metropolitana, pasará de ser de las 12 de la mañana a las 11 de la noche. Y por otra parte, los aforos en todos los espacios públicos, restaurantes, salas de espectáculos, salas de culto, serán reducidos. Se ha anunciado eso, pero ¿cuándo entra en vigencia? Hay mucha gente que está confundida, que no sabe cuándo entra en vigencia lo que se ha anunciado, que se ha decidido imponer como horarios y como aforos. Bueno, tomando en cuenta nuestro sistema de salud, tomando en cuenta que solamente tenemos cerca del 15% de la población con 3 vacunas, yo creo que es acertado tomar medidas restrictivas en los aforos y en la movilidad general de la población, porque nuestro sistema de salud es una telita, es la casita de paja del chanchito. Se cae apenas tenemos un aumento de casos. Entonces, como tenemos esas dificultades, está bien que se tomen esas medidas. Sin embargo, Fernando, tú en la introducción a esta sección del programa, tú dijiste, largamente esperada, digamos, porque ya habíamos venido viendo cómo otros países aumentaban los casos, como en Perú, en las últimas 6 semanas se había duplicado el número de casos. Entonces, estas medidas, a mi entender, debieron ser tomadas antes. Y segundo, hay algunas medidas un poco contradictorias. Por ejemplo, una casa de juego puede estar abierta desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Al 40% es un lugar cerrado, donde se ingiere licor, se come, etcétera, etcétera. Puede estar horas largas con personas allá adentro, al 40% del aforo.
El cine también. Sin embargo, el estadio se cierra. No se puede hacer actividad en el estadio. En ninguna actividad. Es un espacio abierto que va a ser utilizado por un par de horas. Esas medidas creo que todavía generan confusión en los que los escuchamos. Y ya tenemos algo de aprendizaje para verlas madurado con antelación. Y creo que el ministro está a tiempo todavía de poder revisarlas. El diario El Comercio de hoy dice que habrá que esperar la publicación oficial en el peruano de estas medidas para que entren en vigencia, que eso puede tomar varios días. En todo caso, de acuerdo a su experiencia cuando era ministro, una medida que se anuncia pero que no está publicada no tiene vigencia todavía. No, en absoluto, no tiene vigencia. Estas medidas de restricciones de las libertades individuales tiene que ser aprobada por el Consejo de Ministros. Y entra en vigencia cuando son publicadas en el peruano. Ahí específicamente se señalan las reglas de juego. De acuerdo. De momento, por eso digo, espero que... De momento siguen vigentes las normas que se habían anunciado hasta hoy, antes del anuncio de las nuevas. Efectivamente. Pero ya el anuncio sirve para que podamos empezar a discutirlas, empezar a acostumbrarnos a la idea de que nuevas medidas van a ser implementadas en el corto plazo. De acuerdo. Ahora, hablemos sobre la actividad sanitaria proactiva, que tiene que ver con la vacunación por una parte, pero también con las pruebas de despistaje. Comencemos con la vacunación, por favor. Se ha anunciado que a mediados de mes, quizás el 18 o 20, se comenzará a vacunar a niños. Explíquenos, por favor, el impacto de esto y por qué ha habido que esperar hasta este momento para ser capaces de hacer esto. Bueno, yo creo que nadie puede, o sería mezquino no reconocer de los excelentes niveles de vacunación que tenemos en el país comparado con otros países. Empezamos tarde y hemos llegado a muy buenos niveles a pesar de las campañas de sabotaje, de la gente que está en contra de la vacuna, etcétera. Estamos al 80%. Y eso es muy bueno y se ve en nuestras cifras. 90% de las personas que están en las unidades de cuidados intensivos hoy no tienen vacunas. El resto estamos prácticamente no libres, pero bastante seguros de no llegar a esa situación. Y eso es bastante bueno. Que se vacunen a nuestros niños es un requisito más. No debería serlo, pero es un requisito más que la sociedad está esperando para que nuestros niños ya por fin, después de 2 años, regresen a la escuela de manera segura. Eso también es algo que felicitar al gobierno del Perú, que tiene vacunas para todos nuestros niños a partir del 20 de enero. Bueno, yo creo que en vacunación ahora se ha anunciado el agregar vacuna contra la influenza, que también estamos retrasados con el calendario vacunal, y esperemos que se agreguen las vacunas para nuestros niños y nuestras gestantes, que también necesitan la protección que estos biológicos le dan. ¿En qué situación nos hallamos respecto a las pruebas de despistaje? La pregunta se la hago con una mirada muy práctica, porque prácticamente todos nosotros estaremos en algún momento u otro confrontados al encuentro con alguien que nos llamará al día siguiente: discúlpeme, hermano, estaba contagiado ayer, no lo sabía. Ya me ha sucedido a mí, pero estoy seguro que le va a suceder a muchísima gente en vista de la altísima tasa de contagio que estamos enfrentando. Una vez que estoy informado, que he estado en contacto directo con alguien contagiado, ¿cuánto tiempo tengo que esperar antes de hacerme una prueba? ¿Qué prueba es la que recomienda usted? ¿Y cuánto tiempo toma saber los resultados de esta prueba? Porque ya me ha sucedido tener que hacer una prueba de ese tipo y he pasado una noche con poco sueño. Bueno, mire, en real, una noche y quizás varias noches, porque a medida que aumenta la cantidad de gente que va demandando la prueba, las pruebas se van demorando en sacar sus resultados. Y le explico por qué. La prueba estándar sigue siendo la prueba molecular, pero en el Perú es y continúa siendo la prueba más exacta que tenemos. Hay la prueba antigénica, que resulta que con Omicron no es tan confiable. Lamentablemente. ¿Qué es la que más se hace en el Perú? Y la más barata para quienes tienen que pagarla. Más barata, sí, más práctica y de resultados más inmediatos. Y uno se la puede hacer uno mismo ahora, ¿no? Se está permitiendo. Por supuesto, aunque también la técnica para hacerse depende del resultado. Así que si nos concentramos, Fernando, en la prueba molecular, cuando nosotros empezamos la pandemia teníamos capacidad para hacer
500 pruebas y teníamos un solo laboratorio. Hoy día tenemos 122 laboratorios y podemos hacer, en el mejor de los momentos hemos hecho 24.000 pruebas diarias. Hoy día en Argentina se han declarado positivos 95.000 casos. Eso significa que han hecho aproximadamente 250.000 a 300.000 pruebas en Argentina. Chile tiene esa misma capacidad. Francia, un país que tú conoces muy bien, ha reportado 335.000 personas positivas en un solo día. Eso significa que han hecho aproximadamente 700.000 a 800.000 pruebas solamente el día de hoy. Esa capacidad nosotros no la tenemos. Estamos muy mal en ese campo. El otro día, ayer, entrevistamos a un colega suyo, epidemiólogo en Iquitos, un héroe de la lucha por las olas que ha vivido en Iquitos, y sabemos lo que han sufrido ahí, que nos dijo que la prueba y la secuencia genómica del Omicron no se puede hacer en Iquitos. No se puede, hay que mandar eso. Pero no solamente, Fernando, eso es la prueba genómica, una prueba mucho más especializada. Yo estoy hablando de la prueba molecular que mañana tus vecinos, mis vecinos, mis amigas y todos van a empezar a solicitar porque tienen un familiar contagiado. El ministro ha anunciado que tiene 2 millones y pico. 1.200.000, le creí oír, ¿eh? Adicionales a unos que ya tenían comprados. Es alrededor de 2 millones que se tienen. Pero esos 2 millones tienen que ser procesados por personal que toma la prueba. Tiene que llegar a laboratorios que procesan la prueba. Nuestra capacidad de nuestros 122 laboratorios, la mitad públicos y la mitad privados, es máximo 25.000 pruebas moleculares el día de hoy, según el Instituto Nacional de Salud. O sea, la gran demanda, por más que tengamos pruebas en el almacén, va a ser desbordada por nuestra poca capacidad para procesarlas. Entonces va a haber esa espera de malas noches que tú has señalado. Esperando el resultado. Y eventualmente contagiado. El tiempo nos está venciendo. Yo quisiera que usted, en base a su experiencia adquirida en el extranjero en primer lugar y luego en el Perú, resuma de la manera más concreta lo que usted quisiera que los peruanos comprendan para que nos comportemos todos de la manera más responsable frente a la amenaza que enfrentamos todos. La regla número 1 es evitar cualquier lugar que tenga alta concentración de personas, especialmente si no está bien ventilado. El lugar ventilado es el lugar donde usted puede ir. Evite el lugar poco ventilado, con paredes, con las ventanas cerradas. Huya de aquel lugar, no vaya. No vaya al lugar donde haya mucha gente y que esté cerrado. Número 2, use siempre su mascarilla N95. Y número 3, vacúnese hoy. Busque su tercera dosis. Con esas 3 medidas, Fernando, y por supuesto las otras de higiene, lavado de manos, distanciamiento, que ya conocemos, pero son las 3 básicas. Evite el centro comercial, evite ir al cine, evite esos lugares cerrados. Use su mascarilla permanentemente y vacúnese, especialmente la tercera dosis. Los centros de vacunación están abiertos. Vaya. Muchas gracias, doctor Víctor Zamora, por explicarnos con detalle algunos puntos y por resumir 3 recomendaciones que tomamos muy en serio. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches para usted y feliz año 22 para usted y su familia. Igual para ustedes. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, después de la cual hablaremos sobre política y lo haremos con un congresista de Somos Perú, representante por Piura, el señor Vilmar Helera.